Bienvenidos a esta conferencia, plática, diálogo, que ya se ha vuelto una tradición en la escuela, sobre el Día de Muertos contra o versus Halloween. En realidad no vamos a oponernos una tradición con la otra, sino vamos a tener este diálogo entre las dos tradiciones para platicarles similitudes y diferencias entre estas dos costumbres tan arraigadas en el mundo y principalmente en México, la del Día de Muertos, que es la fiesta principal que tenemos en el año en nuestro país, incluso mucho más importante que Navidad. Esperemos que la disfruten y que podamos aclarar cualquier duda que tengan en torno a esta celebración. Bienvenidos. Muy bienvenidos todos. La idea de hoy básicamente es desde luego que Fernando va a hablar de Día de Muertos and I am going to be speaking about Halloween. And it's not a matter of choosing, it's a matter of understanding and seeing where each one comes from, what they have in common, and perhaps even what they don't. So I would love it if Fer starts speaking to us about México. Pues nosotros nos vamos a enfocar principalmente en la tradición del Día de Muertos, cómo se celebra en el Valle de México, que es el lugar donde habitamos. Como sabemos, nuestro país, desde la antigüedad, pues tenemos la región que era conocida como Mesoamérica, donde habitaban todas las culturas prehispánicas, y nos vamos a concentrar, repito, en la tradición de las tribus náhuatl, que posteriormente se trasladó a los aztecas. Entonces hablaremos en concreto de esas costumbres, aunque de repente haremos mención de la forma en la que se celebra en algunas otras partes del país, pero esto que quede muy claro, que no es exclusivo, que en todo México se va a celebrar como lo estamos mencionando aquí, sino que es una fiesta con una riqueza cultural enorme, y de esa riqueza pues se deriva también esta gran variedad de formas en las que se puede ir celebrando. Now, about Halloween. That forces me to go way back, say at least 3,000 years, to ask where it comes from. And my first stop is the ancient Celts. We're talking about the Iron Age, before the Romans, when the Celt peoples were all over Europe. And of course later we know the Celts were limited to the territory of the English Isles, and finally, mainly Scotland, finally Ireland. That is where the first stop is, because Celts back then divided their year in two. And they thought, in a way, everything was divided in two. And the division, the moment in which things were divided, was precisely on the night that we now call Halloween. So, it's the moment of the year that turns light into darkness. Days are shorter, nights are longer, and of course, that night would be special. It does not belong to either side. It is a festivity of the harvest, of course, but it is also a moment in which magic can happen, and the limits between the natural world and the supernatural world become very thin and almost disappear, so that natural and supernatural can coexist, and they can invade each other's territory. This was the festival of Samhain, and the festival of Samhain was precisely that. The celebration that a cycle was over, the incitation, the invitation for a new cycle to start, and this moment in which you could have contact with the supernatural. This is like the great-grandparent of Halloween, and it is not exclusive to their area of the world, but it is Ireland that was the most important. Bien, mientras tanto en Mesoamérica vamos a encontrar que también desde hace varios miles de años ya se celebraba un culto a
más que a los muertos, a la fiesta de la cosecha. Entonces aquí empezamos a ver ciertas semejanzas entre lo que se hacía en el viejo mundo y lo que se hacía en nuestro país. Concretamente aquí, en el Valle de México, la celebración no se hacía en octubre, como estamos acostumbrados a hacerlo, y los primeros días de noviembre. Se hacía a finales de julio, principios de agosto, en el mes en el que el calendario azteca se conoce como el Tlaxochimaco. Durante ese mes, que era el octavo mes del año, se hacía una gran fiesta, repito, para la cosecha, para celebrar este evento, donde la población se iba al cerro y cortaban un árbol que era sagrado para ellos, que era el xocotl. Ellos hacían una gran ceremonia en torno a este corte del árbol, traían ese tronco sagrado para ellos, que eran troncos inmensos de más de 30 metros de altura, y los traían al pueblo para celebrar un gran ritual, hacían sacrificios, grandes festines, etc. Y lo más importante, como podemos ver, era que clavaban este tronco en el piso, lo enterraban, y en la parte superior colocaban un adorno, un pequeño ídolo hecho de amaranto, con algunos elementos a modo de premio, escudos de plumas, armas, obsidianas, piezas de jade, diferentes premios, porque se organizaba un concurso en el que los jóvenes que estaban aspirando a volverse guerreros y volverse adultos, competían entre ellos para trepar el xocotl, el tronco. Y este tronco estaba ligeramente encebado, entonces era una competencia realmente muy ruda. ¿Cuál era el objetivo? Que el que lograba llegar hasta arriba, obviamente era coronado héroe, y lo que él hacía es que repartía estos premios, sobre todo la figura de Amaranto, entre la comunidad, y todos la compartían y se la comían. Y es muy importante mencionar esto porque la fiesta giraba en torno a dos dioses importantísimos para la cultura náhuatl, que son Mitlantecutli y Mictecacihuatl. Mitlantecutli era el señor que cuidaba el mundo de los muertos o el inframundo, y Mictecacihuatl era su mujer, también guardiana del inframundo. Es importante señalar que para ellos tenían una concepción del mundo etéreo muy distinta a la nuestra. Nosotros normalmente en nuestra tradición hablamos de un cielo, de un infierno, sin meternos ahorita en connotaciones religiosas, pero más o menos esa es la concepción que tenemos. Ellos no. Ellos creían en 4 cielos o 4 mundos que están más allá, que aquellos mundos eran el Omeyocán, que era el cielo, por llamarlo de alguna forma, más importante para ellos, al cual se iban las personas que habían muerto en guerra, era un gran honor para ellos esto, o las mujeres que habían fallecido durante el parto, porque también ellos lo consideraban como algo muy, muy importante y muy trascendental que los hacía llegar a este cielo tan importante para ellos. Otro cielo muy importante era el Tlalocan que era el cielo o el mundo regido y cuidado por Tlaloc, y a él se iban todas las almas de aquellos que habían fallecido por circunstancias asociadas al agua, ya sea ahogados, en una tormenta, en un huracán, pero todo lo que tuviera que ver con agua, incluso ahogados por ingerir algún líquido y que se les atoró, se iban a este cielo. Tenemos el tercero, que era el Chichihuacuauco, que era el cielo de los muertos chiquitos. Y en este lugar había un gran árbol que ellos creían que de este árbol emanaban gotas de miel que alimentaban a los niños que habían fallecido antes de los 4 años. Y por último tenemos el Mitlán, que este era el inframundo común perdón, para todo el mundo. Cuando la gente moría, tenía que pasar una serie de pruebas para llegar a este mundo, para llegar al Mitlán, y eran una serie de 9 niveles, que también eso es algo muy interesante, porque nos habla de una similitud entre lo que vivían aquí con respecto, por ejemplo, a lo que se menciona en la Divina Comedia, que habla de 9 inframundos, en el caso, o 9 infiernos, en el caso de la Divina Comedia de Dante. Y en este mundo, una vez que superaban las 9 pruebas,
ya llegaban y se encontraban con Mitlantecutli y con su mujer, Mictecacihuatl, que eran los guardianes del mundo, del inframundo, y ahí podían ya descansar en paz. Y este trayecto les tomaba alrededor de 4 años. Now, what happened with Samhain? Well, how is it celebrated? We don't really know much. We know Halloween sort of comes from there, but the Druids, that is the religious leaders of the Celts, did not write anything down. Anything that was sacred could not be written. So, of course, we don't have records of the way they celebrated, but we do have theories. And one of these theories is, of course, that the Druid himself had to dress up, paint his face, use animal fur, right, to be able to communicate with the spirits on that night. This obviously is one of the first origins of dressing up. Other people believe that actually more people dressed up, because if the dead might, and this is the way they thought about it, come here during the night of Samhain, I might want to avoid getting recognized, especially if I owe something to some of these dead people, and people would dress up not to be recognized. There are many, many ideas and theories about it. The truth is, Druids organized the celebration. It was celebrated with a big bonfire, and all the hearths in the houses would be put out so that all the fire in the houses now came from this new bonfire of rebirth. It is true also that food was important. They would prepare food, offer it to the dead, leave an empty space in the table for their beloved dead to come back and eat with them. And even they would give out food. Okay? It is said, it is believed that there were committees of people who would go from house to house asking for food to give to the dead, the spirits, the fairies, also to appease them and make sure they would not do any damage on the night of Samhain. How did it change? Well, the night of Samhain was a tradition of the Celts, right? The Romans, of course, conquered most of Europe, and afterwards we have the Middle Ages, and, of course, Christianism, what we know now as Christian Catholicism. And the popes of Rome started getting really worried that there were people celebrating things that were not in their religion, that were not Christian. So they started their own celebration for the dead, right? For the salvation of their souls, and it usually happened in the springtime. But when they saw Samhain was still strong in Ireland, they decided, let's change the dates so that the dates of our celebrations are the same as theirs, and we know that they can celebrate the Christian party instead of the Celtic party. And this is where our calendar gets a little bit complicated. Okay? Now, if we take a look at the calendar, you can see what ended up happening with the dates. The Christian popes ended up deciding to create a calendar in which All Hallows Day would be November the 1st, the day of all the saints, of everything that's holy, hallow. Okay, so the day before, you would have All Hallows Eve on October 31st, the evening before All Hallows, and on November the 2nd, All Souls Day, el Día de Todas las Almas. That did not only apply to the Celts, or to the English-speaking world, but to the whole of Europe, including the Spanish tradition that came to Mexico. Bien, esto es muy importante porque esta imagen del calendario es la que justo nos explica qué ocurrió en nuestro país. Como vimos hace rato, en la explicación de la fiesta del Huicaimitl, que se hacía en el mes del Tlazochimaco, que para nosotros equivale a finales de julio y principios de agosto,
¿Por qué se acaba celebrando entonces en el 1 y 2 de noviembre? Y esto es a raíz de la conquista de los españoles. Nos vamos a dar cuenta que la celebración del Día de Muertos es un claro ejemplo de lo que conocemos como el sincretismo religioso. Esto es la fusión de dos culturas y de ahí surge una nueva tradición. Tomando elementos de una, tomando elementos de otra y se crean nuevas costumbres. Y es lo que nos ocurrió a nosotros. Cuando los españoles llegan al Nuevo Mundo y conquistan la Nueva España, en esta labor de evangelización, ellos pues la verdad quedan algo horrorizados al ver las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas de aquí, sobre todo la parte de los sacrificios humanos. Entonces, una manera muy astuta para ellos hacer que la gente aceptara la nueva religión católica y las tradiciones que venían desde el cristianismo fue aprovechar las costumbres que ya estaban presentes aquí, tomar los elementos similares que tenían que ver con la celebración de las cosechas, que recordemos, como bien nos dijo Yamil, en Europa se hacían en octubre, finales de octubre, pues tomaron esos conceptos y basados en la tradición cristiana dijeron, bueno, en Europa se celebraba a finales de octubre, aquí se celebra en agosto, pero en esencia es lo mismo. Vamos a fusionarlas y las vamos a trasladar a finales de octubre, principios de noviembre. De ahí entonces que nuestra celebración se traslada a esas épocas. Y entonces vamos a tener una serie de fiestas a lo largo de varios días. En el calendario, como ustedes pueden ver, aparecen 4 días. Pero en realidad aquí sí hay muchas diferencias dependiendo de partes del país. Hay muchas zonas del país donde la celebración del Día de Muertos comienza desde el día 28 de octubre. El día 28 de octubre se dedica a colocar la ofrenda a aquellas personas que murieron de alguna situación violenta, ya sea por un asesinato, algún accidente, alguna cuestión con el clima, que hayan fallecido en una tormenta, un terremoto, ese tipo de cosas. Posteriormente, en el día 30 tenemos lo que se conoce como el Día de la Flor, que este es el día en el que la gente va a cosechar justamente las flores principales para el altar de muertos, que son el cempasúchil, la flor de terciopelo, la nube y otras que algunas personas también utilizan dependiendo de la zona donde ellos vivan. Posteriormente tenemos el día 31, que es la víspera de Todos los Santos. En este día es cuando se empieza a preparar el montaje de las ofrendas, que se colocan las estructuras, se consigue la comida, se hacen las preparaciones, se resacan todos los objetos que se van a utilizar. El día 1 de noviembre es cuando empieza ahora sí la fiesta grande, donde se empiezan a colocar todas las ofrendas, tradicionalmente en los panteones, y es lo que nosotros conocemos como el Día de Todos los Santos, o el Día de los Santos Inocentes, cuando se celebra o se conmemora la muerte de aquellas personas pequeñas, de los niños principalmente. Y en este día se arman todas las ofrendas, se colocan ya sea en casa o como se hacía antiguamente o tradicionalmente en los panteones. Se decora la tumba, se limpia, se ponen flores, papel picado y una serie de elementos que veremos en un ratito. Y se vela en la noche para llegar a la transición al día 2 de noviembre, que es el día más importante, es la fiesta más grande, que es, como dijo Yamil, el Día de las Almas, o el Día de Muertos, o el Día de los Fieles Difuntos, que es el día en que la familia celebra y conmemora la llegada de sus seres queridos que trascendieron y se fueron al otro mundo. Bueno, pues en ese día ellos tienen permiso de regresar al mundo terrenal, pasar un rato con nosotros y justo para eso es una fiesta tan importante para nosotros, porque compartimos ese rato con ellos. Compartimos la comida, hablamos de experiencias, los recordamos positivamente, en fin, es una celebración en grande entre vivos y difuntos. You probably noticed that the dates match. And you have probably thought about this, but let's just make it explicit. The Holy Evening, the evening before All Hallows Day, antes del Día de Todos los Santos. Okay, little by little, got its name shortened. From Holy Evening, it could become Hallowed Evening too. Well, that one's not shorter, but also All Hallows Evening or Hallow Evening. Okay, which became Halloween
or Halloween, and here we go. What is Halloween? Halloween is the celebration that the Christian Catholic tradition imposed over Samhain in Ireland, over the celebration of the Nahua peoples in Mexico. And it's just different because it has different traditions. Una de las tradiciones más importantes en la celebración del Día de Muertos es justamente el pan de muerto. Como habíamos mencionado hace rato, la celebración del Día de Muertos en nuestro país es el resultado de un sincretismo religioso entre las tradiciones prehispánicas y las costumbres cristianas. Uno de los elementos importantísimos que aprovecharon los españoles para evangelizar y que los indígenas, que los pueblos prehispánicos aceptaran estas nuevas tradiciones fue la creación del pan de muerto. ¿Qué sucedió para que se diera esto? Los monjes, principalmente los monjes franciscanos, nuevamente se aterrorizaron al ver que los pueblos prehispánicos hacían sacrificios en torno a estas celebraciones, donde generalmente se sacrificaba a una doncella, a una princesa, le sacaban el corazón, este corazón era envuelto en una especie de pan hecho con miel y amaranto, y después se compartía este pan entre toda la comunidad y se hacía una especie justamente de comunión. Los españoles, al ver este ritual, pues quedan horrorizados y le cambian la connotación y entonces les enseñan a los pueblos prehispánicos a formar pan, a hornear pan de tal manera que le den ciertas figuras. Y entonces los españoles crean lo que ahora conocemos como el pan de muerto, que es este pan redondo donde toda esta gran masa redonda de pan representa el cuerpo de la doncella sacrificada. Tenemos los huesitos, que tradicionalmente son 4, que además de representar los huesos del difunto, están orientados hacia los 4 puntos cardinales, y tenemos la gran bola que está en la parte superior, que hay gente que dice que representa el cráneo, otros teóricos dicen que representa el corazón de la sacrificada. Y todavía incluso para acentuar más esta tradición y que los indígenas lo aceptaran con mayor facilidad, empezaban con la utilización del azúcar pintado de color rosa, haciendo alusión a la sangre de la sacrificada. Y de ahí surge el pan de muerto, que es tan importante para nosotros en estas fechas y además es delicioso. Of course, there are many kinds of pan de muerto in Mexico. In the same way, in different European traditions, you will find different bread that is being eaten during these celebrations. But one very interesting one is soul bread. Yeah, in Samhain, food was important, but also in the Christian tradition. They made soul bread. What for? That's kind of easy. Think about the souls of the dead that you're going to celebrate on All Souls Day. Well, according to the medieval beliefs of the church, there was a place called purgatory. And most people, when they died, they would go to purgatory, and you needed to pray for their souls to end up going up to heaven. So souling was a day for that, a day for praying. Okay, All Souls Day was a day for praying. And souling was this practice in which groups of people, sometimes children, sometimes even dressing up like angels, okay, or in theatrical representations, even like demons, like it happens in the Mexican Pastorela in December. These people would go from house to house asking for soul bread or for just a piece of fruit, some candy, in exchange of praying for the soul of the people in that family who had died. So they would pray for the souls of these people to go to heaven, and in exchange they would get the bread. And they would sing songs like the one that you have on your screen, going from door to door, asking for apples or candy or soul bread in exchange for these prayers. What happened? Well, what happened was that
in the 19th century, there was a very dire situation in Ireland. And many Irish people ended up having to catch a boat and move into the United States. And with them came the tradition that little by little became the Halloween we know. They had, of course, in their remote past, Samhain. They had the Christian tradition of souling, okay, and All Souls Day. And in the United States, it started converting into what we know now as trick or treat, in which people would go from house to house again, but this time asking for a treat. And if they didn't get one, they would play a trick. And they would dress up like the ancient Celts. They would dress up like they did in some activities for souling and an All Souls Day. But in the United States, it became a matter of the market. People started to get dressing up as different things as time went by, and now I'm talking about the 20th century. As the 20th century goes by, costumes become more complicated, and even unlikely characters start wearing a costume. En México no acostumbramos disfrazarnos. Aquí la tradición se concentra en las ofrendas de muertos. Como pueden ver en la ilustración, aquí tenemos ejemplos de ofrendas que se colocan en los panteones. Como lo decíamos hace rato, la gente, las familias va al panteón, arregla las tumbas, las limpian, las decoran con muchos elementos de una gran riqueza visual, incluso gastronómica, porque preparan los mejores platillos con los que ellos recuerdan a sus difuntos y se arma ahora sí que una gran fiesta. Recordemos que para el pueblo mexicano el Día de Muertos no es un día de recogimiento y de luto, al contrario, es una gran celebración, es una gran fiesta y hay mucha alegría porque es el día en que, repito, nuestros difuntos vienen con nosotros a pasar un rato nuevamente. Entonces aquellas personas que recordamos y que queremos, pues en ese momento se vuelven a ser presentes y hay un sentimiento en el que se puede decir que sí, efectivamente se percibe que lo sentimos junto a nosotros. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos y aquellos que no pueden poner ofrendas en el panteón, pues las ponen en sus casas o en edificios públicos, pero es hermoso ver el país como en estos días se llena de colorido con las flores de cempasúchil, las flores de terciopelo, los altares, hay altares que se colocan nada más con una simple alfombra, hay otros mucho más elaborados, incluso se colocan de diferentes niveles. Tradicionalmente hay de 2 niveles que representan el cielo y el infierno, hay de 3 que representan el cielo, el infierno y el purgatorio. Tradicionalmente los más ricos tienen 7 niveles, que se representan los pasos que el alma tiene que seguir para llegar al, pues ahora sí que al más allá, al cielo. Pero lo más importante es esto, la celebración, la fiesta. Y eso es lo mejor que podemos recordar y tener muy arraigado y muy presente, que en México una de las cosas que nos identifica más es esta gran riqueza cultural y esta gran celebración. Para nosotros, recuerden, es alegría, es festejo. Now, you're probably asking yourselves, if you're thinking about Halloween, where does our great symbol come from? We're talking about pumpkins, right? Carved pumpkins. Now, I cannot tell you the whole story of Jack, okay, Jack-o'-lantern, but I can tell you that pumpkins are American. They were born in the American continent. That's where we got them from. So in Ireland, they would use turnips. Turnips became lanterns. They would carve into the turnip, put a little candle inside, and that would become the lantern. Now, obviously, when people from Ireland came to the Americas and found that here, what we had abundantly were not turnips, but pumpkins, that was a great thing. Because pumpkins are bigger, and you can carve into them a lot better and make all the crazy shapes your imagination can dictate. En México no tenemos la calabaza en sí como tal, pero lo que sí acostumbramos es trabajar la calavera de azúcar,
que hace una remembranza a los zompantlis que los antiguos mexicas utilizaban para, como premio, como un trofeo, una especie de altar, donde se colocaban todos los cráneos de las personas sacrificadas, los prisioneros de guerra, y se exhibían a un costado del templo mayor. Haciendo alusión a eso, bueno, tenemos la calavera de azúcar, que se ha derivado en una tradición que para nosotros es muy divertida y muy bonita, donde en la época del Día de Muertos, pues es muy común que le pongamos el nombre de una persona, incluso una persona viva, y le regalamos su calaverita. No es que le estemos deseando ningún mal ni que se muera, por supuesto que no. Es un gesto de cariño donde, mira, te tengo una calaverita para ti y la recibimos con mucho gusto, porque vuelvo a esta connotación. Para nosotros como mexicanos, la celebración del Día de Muertos es una fiesta y la compartimos de esta manera. Entonces las calaveras de azúcar se vuelven un elemento esencial en la celebración del Día de Muertos. Y dentro de las ofrendas no solamente destacan las calaveras de azúcar, vamos a encontrar una cantidad de elementos que representan diferentes cosas y no solamente los que ven ahorita en la pantalla. Cada quien puede poner los que necesite o los que quiera. Sin embargo, aquí ven los principales. El papel picado se utiliza como un elemento que simboliza el aire, simboliza el viento. Cuando el viento pasa por el papel, hace un sonido. Ese sonido del papel con el viento es el que atrae al alma y la guía a que llegue a su ofrenda. Otro elemento importantísimo es el sahumerio, en el que se coloca el copal o el incienso. Estos humos, además de también servir de guía al alma que va a llegar a su altar, sirven como elemento de purificación del entorno, al igual que la sal. La sal, desde la antigua tradición, incluso de una tradición celta, este fue un elemento que incorporaron los españoles, es un elemento también de purificación. Ya hablamos de las calaveras de azúcar, tenemos el petate es este tapete que ven en la pantalla, hecho de palma, de algunas fibras naturales, y se usaba para extenderlo como mantel. Y sobre el petate se colocaban todos los elementos. Nunca pueden faltar las flores de cempasúchil y la flor de terciopelo, tan tradicionales, coloridas y típicas de esta época. Incluso aquí en México el cempasúchil lo conocemos como la flor de los muertos, en España la conocen como cajete. La que también es importantísimo que nunca falte es la fotografía. La fotografía del difunto es importantísima porque es la que justo identifica a la persona a la que se le está conmemorando la ofrenda que se colocó. Tradicionalmente la fotografía se ponía de espaldas a la gente que apreciaba el altar y se colocaba un espejo enfrente de ella para que se creía que el difunto a través del espejo volteaba y veía a la gente que estaba en el mundo real. Era una especie de portal en el que se hacía el enlace entre los dos mundos. Obviamente se colocaban también elementos importantes para el difunto, como juguetes en el caso de los niños, o algún objeto personal, instrumentos musicales, instrumentos de trabajo, ropa, cosas que le gustaban al difunto en vida. El tradicional pan de muerto, que también ya mencionamos, las velas o veladoras encendidas, que también sirven para iluminar el camino del difunto al altar. El agua como elemento de purificación también, que es importantísimo. Y lo que no puede faltar nunca es la comida y la bebida, ¿sí? La comida que más le gustaba al difunto en vida, platos típicos, platos ricos, preparados con mucho cariño y con mucho gusto para que el difunto y la familia lo compartan en ese momento. Y otro elemento importante que aparece en esta época, derivado de las tradiciones literarias, la poesía, pues son las tradicionales calaveras literarias, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de una de ellas y su principal auge surge en el siglo XIX con las calaveras creadas gráficamente por el grabador José Guadalupe Posada. Now, Halloween for many is still a date that is holy. And for many, it's still a date that is supernatural. And you can see how many supernatural things are attributed to Halloween. So, of course, we could talk about this for a long, long time. But the most important thing for us today is that you appreciate two beautiful traditions that have a lot in common, that have some roots in common, and that you understand that it's not a matter of a competition, deciding of which one's better than the other. But it is
a matter of distinguishing what each one is and being able to tell apart what is ours as Mexicans, what is our tradición de Día de Muertos. Muchas gracias. Esperamos que lo hayan disfrutado y que hayamos podido darles una breve explicación de todo lo que significa nuestra fiesta, nuestra queridísima fiesta del Día de Muertos. Thank you very much, guys.